persona en griego era máscara, viene de máscara. Entonces hoy vamos a hablar del retrato de Dorian Gray, que es como una máscara, una obra literaria que hizo Oscar Wilde, en la que nos propone esta metáfora de generar una máscara que aplaque, digamos, bueno, esta es la conclusión del evento ya, pero voy a empezar ahora aquí, la identidad negativa del personaje, ¿no? Pero es una obra que todo el mundo conoce, la haya leído o al menos visto la película o conoce la historia, y vamos a hablar de esto enfocándolo un poco con el tema del narcisismo del yo, ¿no? De buscar pues la propia prevalencia de la identidad, que a un personaje, en este caso Dorian Gray y los otros que están alrededor, le den más importancia a su propio yo, a su propio narcisismo, que digamos a la bondad, ¿no? Hablaremos de moralidad y todas estas cosas. Tenemos con nosotros en este podcast de literatura y otras cosas y lo que surja, a Miriam Greenwood, este apellido extraño, que hace estudios literarios, y nos pusimos a hablar un día y dijimos de hacer pues un podcast sobre Dorian Gray. Lo que no recuerdo muy bien, antes discutíamos, ¿no? ¿Por qué surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea? Y es que llevamos ya como 1 hora y media, 2 horas hablando de literatura y no nos poníamos de acuerdo en nada, excepto la filosofía, y acabamos hablando sobre el narcisismo en la sociedad y dijimos, ¡hey! Oscar Wilde lo habló en un libro muy interesante, ¿por qué no lo hacemos sobre eso? Y es como acabó surgiendo el tema, más o menos. Vale, perfecto, porque no me acordaba, lo niego todo de momento, pero sí que está muy interesante, yo creo que el tema, y lo dicho, ¿no? A partir de esta hora podemos hacer la reflexión. Es un libro que nos habla de la moral, ¿no? Esto me recuerda una cosa, una pequeña anécdota que quería contar. Cuando compré esta máscara, la compré en Les Encants, en el rastro este de Barcelona, y tuve que negociar con el chico que la vendía. Y claro, él quería un precio, luego yo le decía otro, se medio enfadó, al final llevamos el intento, pero se quedó enfadado, me sentí mal, me sentí éticamente, y cada vez que la veo no puedo evitar recordar que al final le pagué 5 menos de lo que él me pedía, que no es mucho, pero el tema de lo ético, ¿no? Del bien y el mal, que creo que está en esta obra y en esta propuesta de relato que nos hace Oscar Wilde, ¿no? Con la propuesta, con sabida por todo el mundo, de que una persona, Dorian Gray, propone dejar de envejecer y que envejezca un retrato que le han hecho, ¿no? Y a partir de ahí el retrato va cambiando, va mutando y él se permanece inmaculado, joven y puro, ¿no? Claro, ahí comete una especie de pecado de ibris y tendrá un castigo, o al menos tendrá una reprobación en su propia existencia, que no será tan idílica, a pesar de que mantiene el don de la belleza. ¿Crees que es un buen punto de partida? Creo que sí, porque a partir de aquí se puede contextualizar si es él o es la gente la que le influye, porque él en un principio, Dorian, solo se presenta por las voces de los demás y se le presenta como alguien que es muy bello, que roba los ojos a un pintor, y el pintor ya solo puede pintar a partir de él. Y el pintor le dice cada día que vaya a su estudio. Y es a partir de que sabemos que Dorian, vale, se cree muy bello y se cree como perfecto, pero ya vemos que es más que pecar de narcisista, peca de influenciable, por tanto es alguien muy débil. Y lo que nos hace reflexionar ya después es cuando conoce a Henry, que Henry es el personaje que le da un libro y lo empieza a manipular para que lo que se pinta más como que siga su voluntad es como que empieza a actuar por las enseñanzas y la influencia de Henry. Por tanto, yo diría más que el pecado de Dorian no es tanto el narcisismo, sino la debilidad, sino el querer gustar a los demás, que quizás es todo al contrario que el narcisismo en un principio. Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo voy a hacer una pequeña crítica a tu contenido. Y es que está muy bien lo de ser influenciado, pero al final son sus propias decisiones. Y él tiene también esa especie de necesidad casi intrínseca de ser alguien pues que busca también ser, como tú has dicho, ¿no?, adorado por todos los demás. Bueno, efectivamente le influencia a Lord Henry de una forma aciaga, pero al final es él que comete el pecado de preferir que el cuadro envejezca, y luego también comete unos cuantos crímenes, ¿no?
Pero es curioso porque su primer crimen es inconsciente, porque él se enamora de una actriz, que la actriz, de hecho ligada a lo de Máscara, ella se da cuenta al enamorarse que ya no quiere seguir actuando, porque todos los personajes que ha estado representando ya no la representan a ella, porque ha sabido lo que es el amor, teóricamente, de verdad. Y entonces dice, va Dorian con sus amigos a ver el teatro, y entonces ella le dice que lo ha hecho fatal, que él mismo le dice que no quiere volver a verla porque lo ha hecho muy mal y ya no la admira, y ella se acaba suicidando. Pero es un crimen, digamos, a ver, no es del todo involuntario por parte de Dorian porque él sabe la influencia que tiene sobre la chica, pero él todavía no sabe que cuando comete actos malvados o impensados, el cuadro envejece, se da cuenta después de esto. Sí, justo ahí su primer acto de comportamiento, pues digamos, indebido, es muy cruel con ella, pero también ahí vemos la debilidad de ella, ¿no? De decir, voy a dedicar mi vida a la devoción del amor, ¿no? Y pierde esa especie de autoestima porque quiere dejar de ser actriz, dedicarse a la otra persona, y es ahí donde también él pierde el interés por ella, cuando también pues hay esas relaciones como un poco de tensión erótica o homoerótica con sus colegas, sobre todo con Lord Henry, y vemos pero ahí sí que hay un quiebre, yo diría que importante en esto del narcisismo, que es que cuando él reflexiona, él se siente triste y apesadumbrado cuando se entera de lo que le ha sucedido a ella y se siente responsable y culpable, pero luego viene la influencia de Lord Henry y le dice que casi eso es un acto de belleza, porque ella ha conseguido generar una situación que más allá de que sea trágica, le ha traído belleza a la vida de él. Y entonces él asume esa teoría y es una teoría atroz, porque bueno, podemos entender que es antihumana y carece de piedad, carece de amor hacia los demás, y él a partir de ahí entra en esa vorágine de comportarse pues de una forma narcisista, egocéntrica, ¿no? Superficial, llevando esa máscara de belleza y de que los demás lo vean bien, pero al mismo tiempo pudriéndose por dentro, ejemplificado en ese objeto que es el retrato, que genera pues esa imagen negativa, que él mantiene la pureza, pero su alma, que podríamos entender que es el retrato, pues se va degradando poco a poco y va tornándose pues vieja, y también con trazas de miradas de maldad, de dejes de crueldad. Pero eso también, a ver, cuando lees el prefacio, que yo creo que es la pieza fundamental para poder entender toda la vida de Oscar Wilde, él escribe una frase que es memorable, que es la de: no hay libros buenos o malos, hay libros que están bien o mal escritos. Y eso ya plantea toda su moralidad. Y después, cuando tú después puedes investigar un poco sobre la vida de Oscar Wilde, él pensaba realmente que la estética es la vida y que la vida imita muchas veces más al arte que el arte a la vida. Así que como tú actúes tiene que ser tu forma de hacer arte. Y Dorian es curioso porque si tú planteas que en el principio se lo plantea él como obra de arte, luego es como la moralidad a partir de que a mí me has dicho que como soy bello, soy perfecto, tengo la capacidad de hacer cualquier cosa. Porque si soy perfecto, ¿quién me va a cuestionar? Esto decían los griegos. En la belleza solo puede ser buena. Decían esto. Bueno, alguien me ha dicho que los griegos decían esto. Y justamente, la gente de Grecia, yo me he tomado el dato como cierto. Pero justamente el romanticismo, Sócrates lo decía, que vuelven a imitar a los griegos, es cuando se plantea que la belleza te puede llevar a lo sublime y lo sublime te puede devastar. Que básicamente claro, es que no lo puedes superar, que te está colapsa. en un momento casi postromántico, y como has traído otro de los temas importantes, que es la vida de Oscar Wilde, porque bueno, pues unamos un poco su vida a esta obra, que un poco habla de él, ¿no? Porque también cometió iniquidades, y nunca estoy seguro del significado de la palabra iniquidad, pero espero que signifique maldades. Y luego recibió un castigo, ¿no? De hecho, el famoso caso en que lo juzgaron porque era amante de su amante, justamente. De Alfred, un poeta mucho La más Gautier, joven que ¿no? él. ¿Se llamaba? No. ¿No? ¿Cómo es? Alfred Douglas. Bueno, yo creo que era otro, ¿eh? Pero bueno, es igual. Vale.
Entonces el padre de uno de esos amantes lo llevó al juzgado y lo juzgaron por lo que lo había acusado el padre, que era por ostentoso sodomita, que me hace gracia el epíteto. Seguro que Oscar Wilde estaría contento. Sí, me han llamado ostentoso sodomita. Y 14 pecados de inmoralidad pública. Y fue juzgado y entonces le hicieron la famosa pregunta, quienes les juzgaban, y le dijeron, ¿alguna vez ha experimentado usted un sentimiento de adoración desmedida por una persona de sexo masculino? Cosa que estaba mal vista y penada. Y él respondió, jamás he tenido deseos desmedidos por nadie que no sea yo mismo, redoblando su apuesta por el narcisismo, por la autoestima desmedida, pero al mismo tiempo dejando una frase estética para la posteridad que siglos después, aquí estoy yo retomándola, de forma que admiro la estética y la belleza de esta frase, pero probablemente esto hizo que acabara mal, que lo juzgaran, que lo encarcelaran, y luego acabó desterrado y solo, pobre, y su vida fue un desastre final. O sea, tuvo el castigo, al igual que le sucede un poco a Dorian Gray, spoiler, alerta spoiler inminente, con su muerte final al final del libro, del relato. Pero Dorian Gray se acaba suicidando. Bueno, sí. Intenta matar su maldad y se acaba suicidando, pero pero Oscar acaba muriendo en un hotel con 40 años, y de hecho la frase mítica de su muerte es que dice, esta pared y yo, una de los dos va a tener que caer, y acaba muriendo él, obviamente, porque la pared no se iba a caer. Pero también es curioso porque Dorian ya desde un principio viene de una familia muy noble. Su padre era historiador y su madre ya era poeta nacionalista. Entonces, ella tuvo desde un principio esta capacidad de pagarse vestidos de terciopelo. Estudió en Oxford y su habitación tenía jarros chinos, ponía plumas y la gente jarrones y la gente ya lo miraba como, este chico es diferente, pero era como se autorrepresentaba, tenía ese doble papel. El problema vino después, que él tuvo que reprimir su sexualidad, y fue cuando se casó y tuvo 2 hijos, que de hecho eso en el libro de Dorian Gray a mí me llamó la atención, porque con Lord Henry sobre todo hay un punto en el que no es explícito, pero se puede sentir que hay como un deseo que no está expresado, pero cuando tiene hay una tensión todo el rato bastante sensible, sobre todo cuando lo ves ciegamente, como más caso que harías no a un padre, sino a alguien que te dice, si haces esto a mí me vas a gustar, que es lo que pasa siempre en las relaciones. Entonces te das cuenta que es cuando él se da cuenta de lo tóxico de todo esto, y cuando mata al pintor, porque lo acaba matando él, lo siento por el spoiler, lo mata porque lo culpa de haber sido malo y no haber tenido esta doble moralidad junta, sino es como, siempre he sido malo porque tú durante un tiempo me hiciste ser bueno, así que lo mata. Es en ese momento en el que dice, vale, pues ya no puedo seguir haciendo caso a Henry, tengo que empezar a obrar por mí mismo, porque he visto que puedo ser bueno y puedo ser malo. Claro, al final busca la redención, pero no lo consigue, acaba acuchillando el cuadro, que al final se acuchilla a sí mismo en este acto de realismo mágico o de fantasía en medio de esta cotidianidad, como lo queramos llamar. Pero sí que es verdad, de estos múltiples temas que nos enfocan también con el tema del narcisismo, la sociedad en que vivían, ¿no? Esta época victoriana, pero un poco ya creo que era victoriana tardía, en cuanto había mucha represión sexual, pero también había como mucha énfasis en mantener las formas, que puede estar bien en algún caso, pero por debajo de los manteles, por debajo de las enaguas, sucedían todos los trapicheos de las perversiones humanas, ¿no? Y al final esa máscara lo que hacía era cubrir ciertos aspectos de la humanidad que permanecían, no es que se eliminaran mágicamente, ¿no? Entonces esa época también era una época, no sé si la palabra es exacta aquí, pero un poco narcisista, en el sentido de amar su pureza, de amar su imagen primigenia y dejar escondido todo lo decadente, lo putrefacto, como también vemos en la obra, ¿no? Que Dorian Gray se iba a los lugares lumpen, a los, bueno, creo que eran tabernas, burdeles, lugares así, fumaderos de opio, ¿no? Todos esos lugares oscuros que también formaban parte de este tiempo y que Oscar Wilde nos describe
paralelamente a toda esa suntuosidad en que se ven envueltos los personajes que viven una vida absolutamente regalada, en el sentido que han nacido de noble cuna y se pone a describir los objetos llenos de prodigios, ¿no? Llenos de decoraciones. Tienen un concepto que me ha gustado mucho, no es que yo quiera tener alguno, pero era el ayudante de cámara, que es la persona que te ayuda en tu habitación a despertarte. Si no viene esta persona ni te despiertas, te quita las sábanas, te pone el albornoz. Un ayudante de cámara que te trae el chocolate ahí en la cama, para la merienda. No sé, me parece se ha perdido esto, pero al mismo tiempo... Hemos ganado autonomía. Claro, hemos ganado autonomía y privacidad, y perdido comodidad. Pero la cosa es que el problema de Oscar bueno, pero que Wilde, eran pijos. Sí, ¿no? y el problema de Oscar Wilde fue justamente ese, que creyó que podía criticar la sociedad sin aceptar que él formaba parte de ella. Y por eso murió, porque intentó saltarse las normas sin recordar que él también la había jugado todo este tiempo con ellas. Y de hecho, un paralelismo que más o menos por la época es que Baudelaire fue juzgado antes que él por Las Flores del Mal. Ellos dos se llevan 33 años. Y Las Flores del Mal también justamente es un libro de poemas que lo que hace es presentarle a una sociedad todo lo que no le gusta y no quiere ver. Y entonces pasa un poco lo mismo con el retrato de Dorian Gray, que es como que los burgueses eran quienes podían comprar libros en ese tiempo y se entretenían leyendo. Era como, compramos cosas que sean bonitas, pero no nos tengan que hacer pensar. Entonces, la gente te va a condenar siempre si lo que está leyendo te está poniendo un espejo delante, que es lo que pasa con este tipo de libros. Pasó con Baudelaire, pasé con Flaubert y Madame Bovary, y pasó también con Dorian Gray. Son cosas que siguen pasando incluso a día de hoy. Sí, Flaubert y Baudelaire se resarcieron y luego acabaron en vida redimiéndose y triunfando, ¿no?, con sus obras. Pero parece ser que Oscar Wilde acabó fatídico, quizá por su preeminencia a decir esas frases apoteósicas en momentos clave de su vida, que decía, es más importante decir esta frase para la posteridad que salir bien de esta situación, ¿no? Pero justamente también el tema de la cancelación aparece en el libro y nos trae alguna reminiscencia a nuestra época. Y luego también con el tema de la máscara, yo diría que incluso el tema de, si tuviéramos ahora un retrato, también sería un poco nuestro yo virtual, ¿no? Nuestro yo en las redes, que de una forma u otra resplandece, dando la mejor cara en algunas ocasiones, ¿no? Mientras nuestros yoes verdaderos, en la realidad, pues, cual retrato de Dorian Gray, no es que envilezcan, pero al menos no muestran su imagen primigenia. No lo digo a todo el mundo, digo que hay cierta tendencia, ¿no?, a esas máscaras sociales, con la propulsión o la hiperbolización que lleva a todo esto las redes sociales, que es nuestro pequeño yo también, que tenemos ahí que cuidar, que, bueno, quien lo tenga, ¿no?, que desarrollar, que dar esta imagen. Entonces, ¿qué nos habla? ¿De qué nos habla de hoy, no? ¿Tú de qué nos habla también esta obra? Todavía yo creo que bastante vigente como concepto. A ver, a mí, por ejemplo, lo que me hizo mucha gracia fue cuando Lord Henry habla de la relación con su mujer. Porque él le dice que es una relación fantástica porque no tienen que verse. Que cada uno hace su vida y luego cenan de vez en cuando. Y entonces el pintor, a Sibyl, le pregunta, entonces, bueno, no le pregunta con estas palabras textuales, pero le viene a preguntar que por qué cree que la quiere. Y entonces ya también entra el tema del amor. Entonces, hoy en día sigue habiendo como esta necesidad de definir las cosas, pero a la vez hay tantas etiquetas que no sabes cómo caracterizarse. Y a mí lo que me gusta de Dorian Gray es esa ambigüedad, esa no necesidad de decir soy esto o soy lo otro, porque de hecho una de las frases también míticas del libro es definirse es limitarse, y esto debería ser la tumba de Oscar Wilde porque se coronó, pero es verdad, o sea, ¿en qué momento tiene alguien la capacidad de decirte que eres esto y no lo otro? Y este es un problema, yo creo que muy actual. Y de hecho, por ejemplo, no solo con Dorian Gray, sino otra obra de Wilde, la importancia de ser honesto,
The Importance of Being Frank, que en inglés hace el juego con el nombre de Frank porque hay como dos personajes que se van robando el nombre para poder vivir sus dobles vidas todo el rato. Y ese libro justamente es la máscara, que es como te vas tornando para mentir a la gente. Y eso es curioso porque hoy en día lo ves todo el rato. Porque, por ejemplo, ya no solo en redes sociales, cuando quieres conocer a alguien, ¿hasta qué punto estás dispuesto a presentarte y no presentarle una máscara? Eso lo vemos todo el día en la televisión, en Tinder, en conversaciones con amigos que quieres como yo soy mejor que tú. Y eso también es un tema de en qué momento la gente ha perdido el norte como para pensar que uno es mejor que el otro. Y cómo esto ha estado desde siempre. A mí eso es un tema que me preocupa bastante. ¿El tema cuál sería? El tema no sería... es que no te esté escuchando. El tema sería en qué momento la gente se cree que es más importante que el resto. O sea, Dorian Gray se vanidad, cree que... ¿no? Exacto. Sí, más que el narcisismo, la vanidad en sí misma. Porque... Claro, pero es uno de los pecados, la vanidad está ahí, todos somos un poco narcisistas, somos un poco vanidosos, la vida te va trayendo humildades a veces, ¿no? Te va trayendo metamorfosis, y justamente este libro es como una pequeña fábula, ¿no? Que nos habla de esto, pero a mí también me gustaría apoyar una visión no tan idílica, en el sentido de que está muy bien estar a favor de la bondad. No, hombre, yo también estoy a favor de la bondad. Lo que digo que hay como también una bondad extrema, una bondad tan pura que todos tenemos envidias, nuestra propia, ¿no?, cuestión esta, la otra. Y entonces yo veo que aquí, aunque es una fábula que nos da un consejo final de decir, si tú ocultas tu sombra junguiana, tu yo oscuro, tu parte negativa, la vida te castigará porque te pudrirás por dentro. Un poco nos está enviando este mensaje, esta obra, con el desenlace final, o yo podría ser una de las lecturas así más obvias, pero al mismo tiempo veo que hay como una contramoraleja que lo que nos dice es también, sí, pero esto también es bello. Ellos que están tan preocupados por la belleza, esto también es estético, esta decadencia, ¿no? Flores del Mal de Lilianas, sí. Este pudrirse, este acabar trágicamente, y este casi hedonismo de la antimoralidad que propone Lord Henry y sigue Dorian Gray. Entonces hay como también una moraleja de acaba mal, es que acabar mal es acabar estéticamente, dar un broche también como original a la narrativa de tu vida. Pero más que acabar mal es seguir la estética que tú has marcado para tu persona. Yo decido que voy a ser así y actúo de tal manera. Y de hecho cada personaje al final acaba según él se ha sido presentado y es visto por el resto. Porque el pintor, por el resto de los personajes, es visto como un idealista que se enamora de los modelos, que tiene ahí como un afán, pero no tiene nada que sea creativo únicamente suyo. Siempre necesita a alguien imitar y acaba muriendo a manos de su obra. Eso también es como de su moral. Dorian Gray acaba muerto en sus propias manos porque teóricamente es el ejemplo del narcisismo. Y Lord Henry sigue aparentando su papel. O sea que cada uno, al final yo creo que más que la idea de la belleza del decadentismo, que obviamente sí, es la belleza de seguir tus ideales hasta el final y morir de acuerdo con tu filosofía. ¿Qué es lo que le sucede a Oscar Wilde? Sí. Prediciendo con su obra su propio desenlace, en parte, ¿no? Sí, pues claro, es que hemos abierto tantos temas, pero hay este descenso a los infiernos, donde lo que sería la catábasis, ¿no? Como incluso el camino de la heroicidad que recorre la persona heroica, en este caso Dorian Gray, si fuera el protagonista, aunque sí que es verdad que está narrado un poco desde múltiples puntos de vista. Y entonces hay esta transformación, pero una transformación que ya no permite la redención final, ¿no? Este acabar mal también le da encanto a la obra, ¿no? Y al mismo tiempo es un poco todo lo que ha sido prefigurado por Lord Henry, que no sé si tú cuál personaje crees que Oscar Wilde se siente más identificado, o es como su pequeño alter ego, porque a mí me resuena un poco Lord Henry como, claro, porque era él también un poco el corruptor de jovenzuelos, en este caso, como que se ha puesto en el lugar de Lord Henry y ha creado ahí un Dorian Gray que a lo mejor está inspirado en su amante, que según yo se llama Lavoisier, y según tú, Douglas, ¿no? Alfred. Bueno, quizá había varios.
Sí, pero el que lo lleva a juicio fue Si estuviera aquí dirían, bueno, puede que alguno de estos sea y no descarto los demás, ¿no? Lo que también es curioso es cuando lees de Profundis o Críticas an Artist, que son dos ensayos que escribe Oscar Wilde cuando está hablando sobre la belleza y sobre la estética más que la belleza. Y yo creo que esa es la gracia, no confundir estética con belleza. Por favor, no cometamos este pecado. Porque estética... ¿Cuál sería la diferencia? La belleza básicamente puede ser un canon o algo que según tu cultura, según tu país, tu época, sea una cosa u otra. Eso depende totalmente de unas condiciones. En cambio, la estética siempre será es que en castellano, es una parte de la filosofía que se basa en estudiar lo que puede resultar armónico o no armónico a tu vista o a tu forma de pensar. Y de hecho se empieza a desarrollar en el romanticismo, porque es cuando descubre lo sublime. Entonces yo creo que sobre esta obra en concreto, junto a las de su época, es lo que importa, que se preguntan por la moralidad desde un punto de vista estético. Aunque la moralidad no se pueda definir por una persona, tiene que ser cada uno de nosotros. En una época que habían llegado a una moralidad extraña, digamos, ¿no? Quizá extremadamente puritana, y en una época donde también había, yo creo que era el tiempo donde se hicieron otras obras como Fausto, ¿no? De Goethe, donde hace ese pacto el personaje con el diablo, que en este caso el diablo sería un poquito Lord Henry, y a través de ese pacto también aspira, bueno, Fausto aspira también a la inmortalidad, ¿no? A saberlo todo. A saberlo todo. Fausto muere por saberlo todo. Es un poco Fausto, tú lo sabes todo. No, me preparo. ¿Has leído todos los libros de Oscar Wilde? Yo estoy disimulando aquí, haciendo ver que podría haberme los leído también, pero ni lo confirmo ni lo desmiento. Y obras también como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, exacto, ¿no? Con también ese doppelganger, ¿no? Esa dualidad, esa escisión del ser, pero que ya nos entronca en una temática que creo que es ancestral, porque es tan ancestral la de buscar la inmortalidad, esa osadía humana por tener ese atributo de las divinidades, que ya está en la primera, digamos, historia de la que se tiene registro, yo creo que en la cultura mundial, o en todo caso la mundial, ¿no? Que es la fábula de Gilgamesh, ¿no? El relato de Gilgamesh, del que se tiene constancia, esa primera obra sumeria, ¿no? Quizá, donde el personaje lo que busca es el elixir de la inmortalidad, una fruta o un árbol, ¿no? Entonces ya la primera obra que tenemos busca que hay un personaje que tiene como objetivo encontrar algo que le dé significado a su vida, que le dé sentido a la existencia, y al mismo tiempo, bueno, en Gilgamesh en parte sí, pero quizá no tanto, pero suele pasar que cuando hay un don, como la belleza extrema de Dorian Gray o su plausible inmortalidad, de repente aparece la maldición. A la literatura no le gusta que haya un don, que alguien tenga como una cualidad extrema, porque entonces esto le va a traer incluso el talón de Aquiles, ¿no? Aquiles, que era todopoderoso, pero tenía su pequeño defecto, ¿no? Para que hagamos la catarsis conjuntamente nosotros como lectores, como espectadores, y a través de eso nos ayuda a transformarnos de forma vicaria, sin tener que sufrir una flecha en el talón o un cuadro nuestro, una fotografía degradándose en la pared mientras nosotros estamos ahí en una inmoralidad, y conseguimos transformarnos también como seres humanos, o al menos tomar perspectiva de que esto puede ser así. Pero eso es curioso lo que has dicho de la No sé por qué he dicho inmortalidad. muchas cosas. Lo de la inmortalidad, porque te lleva a dos perspectivas. Una es que si quieres ser inmortal es porque quieres serlo dadas las condiciones que tienes ahora. Por tanto, es que no quieres cambiar o lo quieres vivir todo. Lo que te da también una idea de te da miedo a morir o te da miedo a no ser recordado. Y eso también es a los seres humanos desde siempre nos ha dado miedo a lo desconocido, al no poder entender aquello que no sabemos, y por eso justamente necesitamos nombrarlo todo. ¿Pero qué quieres decir con esto? Quiero decir Miriam, que el pecado del hombre es querer ser inmortal. Ah, entonces te lo he dicho yo. No, Ah, no. no. Tú has reflexionado sobre la No inmortalidad. nos peleemos. No, yo lo que he dicho es que a la literatura le va bien que el pecado sea querer ser inmortal. Tú has dicho una cualidad Sí. extrema. Ah, sí, como un don. Ya, es que Exacto. no sé, he dicho muchas cosas.
me he perdido un poco. Y entonces, ¿tú qué dices después de lo que he dicho yo? Que yo creo que justamente es curioso que el ser humano le dé miedo ser inmortal y escriba, porque los registros que quedan siempre van a durar, a menos que quemes todos los libros de una edición o puedas borrar del todo una filosofía. Es prácticamente imposible. La literatura como una forma de inmortalidad o de eternidad, aunque yo creo que era Gabriel García Márquez que decía algo así como que sabemos que el Sol dentro de unos 40.000 millones de años o así va a explotar, va a devorar el planeta Tierra y por tanto todo registro de obra que se haya hecho, ¿no? Todo libro quedará destruido, por lo que la gente no le tenía que dar tanta importancia a sus obras, porque no serán eternas, porque el Sol explotará y si huimos del Sol, en todo caso el universo dentro de X billones de años pues también tendirá al enfriamiento total. ¿No lo sabíais? La gente se ha quedado así. Digo, a ver si he hecho spoiler yo. Otro spoiler del fin del universo. Y bueno, perdone por el spoiler, pero... No, y lo que también es curioso es que tú para que sobreviva una idea necesitas que más personas la crean o la hayan oído, al menos para que la puedan contar, aunque sea para odiarla. Eso también funciona. Pero Oscar Wilde era un individualista que siempre se sobreponía a la comunidad. Entonces era muy curioso que alguien con una idea tan individualista, tan de sí mismo, que no quisiera ser igual al resto, haya sido capaz de trascender por justamente que los demás hayan hablado de él. Y eso es como también la paradoja que se sigue, el pez que se muerde la cola. Porque al final una persona, una idea, lo que sea, no existe si alguien no lo ve. Y a mí me hace gracia. O sea, es como que la necesidad de Oscar Wilde era que la gente lo recordara todo el rato, que fuera distinto a todo el mundo, que lo miren aunque sea porque llevaba un cono en la cabeza. Y eso también lo que nos hace ver es que era débil. O sea, su mayor característica era que era la persona más insegura del sitio, seguramente. ¿Por alusiones? Porque me he puesto una máscara para empezar y ahora parezco que soy el Oscar Wilde. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Bueno, pero apoyo... No. Que luego también quería comentar, más allá de esto que dices, y también entroncándonos en Oscar Wilde y en Dorian Gray, un concepto que nombran varias veces en la obra, justamente en el libro, yo creo que unas 3 como mínimo, pero aunque no lo nombraran estaba allí, que era el mal du siècle, que era, en el libro lo nombran como el pecado que no se debe cometer, que es el ennui, que es un concepto que es el aburrimiento ontológico, que lo llamaban como el mal del siglo, de que había llegado a un punto probablemente ciertos estratos de la sociedad, o al menos los que tenían voz, que preferían cualquier cosa antes que aburrirse, ¿no? Preferían la barbarie antes que el ennui, ¿no? En el sentido de que aquí se dejan llevar por su hedonismo, cometen inmoralidades, pero es que del otro lado está el ennui, está esa madre mía, ¿cómo me arriesgo a nombrar la palabra insustanciabilidad? La insustanciabilidad existencial y ontológica del ser, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué, no? Una vez también, pues algunas capas de creencias se le resquebrajaban, como ese catolicismo que pululaba por ahí, ¿no? Pero que les podía ser que no les, obviamente no les llenara, y menos también rodeados de tantos lujos y de tanto fetichismo del objeto. Pero justamente por eso, o sea, nos encontramos en una época donde ahora, ¿no? ¿Dices? No, en ese tiempo, que también podría ser bastante como ahora, porque somos hijos directos del romanticismo, es que justamente o no podías dejar de no aburrirte y hacer cosas todo el rato, aunque sea tener una cantidad infinita de amantes con los que hacer cualquier cosa o hablar, o que te alejen de tu marido. O la gente lo que hacía también en el romanticismo es que se daba cuenta que la ciudad había perdido su esencia. Así que justamente se iba alejados de todo, a la montaña, al prado, a lo que sea, y intentaban encontrarse. La pregunta es, ¿encontrar el qué? ¿Qué querían encontrar? O sea, unos no podían aburrirse todo el rato porque también estaban persiguiendo algo a base de estímulos. Y el resto intentaban buscar ese mismo algo a base de no tener los estímulos. Entonces tenemos la misma crisis en 2 puntos, lo que es básicamente que en esa época, igual que hoy en día, nadie sabe realmente
la verdad de por qué existimos. Pero aún así no nos podemos ni morir ni buscar la inmortalidad, porque tenemos que hacer algo con nuestra vida. Y quizás por eso Oscar Wilde escribió, o por eso la gente intentaba buscar una estética para hacer algo con ello. Por eso nos levantamos cada mañana y damos de comer al periquito. No sé, no tengo ningún periquito, no sé por qué lo he dicho. ¿Hay alguien que tenga un periquito? Nadie, ¿no? Está ya pasado de moda de tener periquitos, pero cualquier cosa, o coleccionar sellos o tal, ¿no? Como conclusiones un poco, y cerramos ya la parte del podcast. Me gusta este lugar donde hemos llegado al final, de decir, bueno, al final algo hay que hacer con la vida, ¿no? Hay que buscarle un significado, o una de las opciones es buscarle significatividad, y al menos pues Oscar Wilde lo hizo, Oscar Wilde, a través... ¿He dicho Oscar Guy? Sí. El subconsciente. Podría ser también. No se quejaría, supongo. Él se lo pasaría bien en esta época, ¿no? Yo creo que se encontraría bastante... o quizás se aburriría. Demasiados estímulos todo el rato, al final. O que le permitieran pues llevar a cabo todo su recorrido homoerótico. Yo creo que a lo mejor le aburriría, ¿no? Le daría el encanto. Yo creo que ya lo vivió todo. De lo prohibido. Cuando murió ya lo vivió todo. Ya no le daba tiempo a vivir más. Pues... Y eso también es una definición estética. Y ya. Tuvo una vida interesante, cada cual hace la que puede, pero sí que nos ha dejado esta obra y otras que nos habla con esta parábola, ¿no? De un poco del bien y el mal, la moralidad, la vanidad, el narcisismo. Hemos intentado pues hacer un pequeño recorrido, pues también a través de estas propuestas literarias, que las grabamos también para que queden pues hasta que pete el sol o llegue el frío del universo total, o lo que sea. A no ser que haya un eterno retorno nietzscheano, entonces tengamos que volver a ver este podcast una y otra vez, ad eternum. Pero en cualquier caso, pues creo que, mira, había poca gente, al final se ha medio llenado bastante, y creo que tiene su encanto que la gente se junte a lugares donde queremos hablar de literatura, y a través de la literatura de la vida. ¿Y cómo te has sentido, Miriam? Porque decías que estabas un poco nerviosa. Sí. No sé si era de la estrategia, pero luego te he visto muy suelta. Pero eso a mí me pasa siempre. Sí, los nervios se llevan por dentro y ya está. Pero bueno, lo has disfrutado. Menos que me hablar de literatura me gusta. Sí, y bueno, has leído muchas cosas y genial tu punto de vista, te agradezco. Y merci a toda la gente que ha venido. Ahora hacemos un poquito de debate, pero sí que vamos a cerrar el podcast. Yo lo hago muchas veces con la palabra que significa brazo en latín, que es amplexus. Podemos aplaudir.